Muchas caras conocidas, muchas caras nuevas, bienvenidos. Primero queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes, el tiempo que se han tomado, la dedicación que han tenido para acercarse a escuchar esta charla. Lo que le vamos a pedir es que por favor silencien los teléfonos celulares para que no haya ninguna interrupción. Y contarles que en el fondo funciona la librería, están los libros exhibidos, inclusive aquellos que son de la autoría de Pablo, que ya los vamos a nombrar, igualmente los pueden ver, están exhibidos ahí en el escritorio. Les informamos además que en el mes de abril, aproximadamente, la fecha todavía no la tenemos, pero la vamos a tener en breve, se dará inicio al primer año del curso introductorio de Teosofía, que es gratuito y abierto al público en general. Aquellas personas que estén interesadas en iniciar este curso, este primer año del curso introductorio, pueden dejarle sus números de teléfono a María Ana, a ella, dejarles el número de teléfono para que nos comuniquemos con ustedes cuando arranque el curso. Y además, también invitarlos a seguir nuestras redes sociales que están del otro lado del señalador que se les fue entregado al inicio. Bien. Dicho ese mensaje, vamos a comenzar con la presentación. Pablo y Michelle, Pablo Sender. El señor Pablo Sender y su esposa Michelle nos visitan procedentes de Estados Unidos para compartir con nosotros conceptos que nos ayudarán a interpretar la vida como un campo de entrenamiento en nuestro proceso evolutivo. El señor Pablo Sender es doctor en ciencias biológicas y se unió a la Sociedad Teosófica en el año 1996 en Argentina. 9 años después viajó a Adyar, India, y vivió allí trabajando en los archivos durante 2 años. Luego se mudó a Estados Unidos y actualmente vive en el Instituto de Teosofía de Crotona, California, junto a su esposa Michelle. Dio conferencias, clases, seminarios y retiros por todo el mundo, tanto en español como en inglés. Es un destacado pensador teosófico. Estudió las enseñanzas de Elena Blavatsky durante más de 25 años. Es fundador de la Escuela de Teosofía en Línea y cofundador de Theosophy Wiki. Escribió libros como Las 7 dimensiones del ser, Evolución de la conciencia superior, Introducción a la doctrina secreta, Enseñanza de HTV sobre la práctica teosófica y su último ejemplar, El mundo de la teosofía. Su enfoque combina el estudio teórico con la aplicación práctica para el crecimiento personal. Michelle Sender es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 2006. Vivió y trabajó en la sede nacional de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos y actualmente forma parte de la comunidad del Instituto de Teosofía en Crotona. Es licenciada en Educación y dio conferencias, clases y seminarios sobre teosofía y su aplicación práctica en la vida diaria, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Es fundadora de Pohab Productions, una editorial creada para compartir el poder vivo de la teosofía. Le damos la bienvenida y el lugar. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecerles por invitarnos a estar aquí con ustedes. La Sociedad Teosófica acá en San Lorenzo fue una parte importante de mi crecimiento como teósofo. Yo viví en Rosario por varios años y bueno, con la gente de acá de San Lorenzo participé muchas veces de las reuniones de acá y es un poco parte de mi pasado
en mi crecimiento teosófico. Así que es una alegría estar aquí con todos ustedes. Lo segundo que, bueno, por cuestiones de protocolo uno tiene que dar un currículum de los oradores, pero en realidad dentro de la sociedad teosófica esto no significa nada. Acá no estamos como autoridades, no estamos... la sociedad teosófica está basada en la libertad de pensamiento, entonces si bien estamos de este lado de la mesa con un micrófono, es simplemente por una cuestión didáctica, pero lo que vamos a presentar y lo que siempre se presenta en la sociedad teosófica es un poco reflexiones basadas en nuestros estudios, nuestra vida, nuestra práctica, nuestras experiencias, que son simplemente eso, son las experiencias de una persona o personas que están tratando de vivir la vida espiritual como ustedes también. Entonces, no estamos hablando desde algún punto de vista de autoridad. Hoy por hoy cualquiera puede escribir libros, así que estos libros, digamos, pueden ser buenos o malos. Me parece importante aclararlo porque esto es algo que es distintivo, creo, de la sociedad teosófica. Nosotros, desde que la sociedad teosófica fue fundada en 1875, la idea nunca fue de generar autoridades, gurúes, cosas por el estilo, sino de estimular el trabajo de cada uno de nosotros. Y aprendemos de todos nosotros. Entonces la idea esta noche es reflexionar un poco sobre esta cuestión de cuál es el propósito de la vida. Es una cuestión fundamental, ¿no? Si uno mira en la filosofía orientales, occidentales, esta pregunta siempre está ahí presente. Y el problema es que como ciudadanos en general, no sé si nos preguntamos muchas veces cuál es el propósito de la vida. A veces nos preguntamos en momentos de crisis o cuando las cosas no están saliendo bien. Pero Platón decía, una vida que no es sobre la que no se reflexiona, no es una vida que vale la pena vivir. Por supuesto, no literalmente, sino desde un punto de vista filosófico más profundo, la vida en la que uno no está reflexionando sobre su propósito se transforma en una vida mecánica. En general, si nos preguntan cuál es el propósito de la vida, una respuesta muy común es, bueno, el tratar de ser feliz. En la típica idea, la vida es corta, disfrutémosla mientras dure. Y si bien esa frase es buena desde cierta perspectiva, es decir, cuando uno dice eso, muchas veces los dice en contraste con el preocuparse por cosas que tal vez no son tan importantes. Entonces uno dice, bueno, la vida es limitada, no nos preocupemos por cosas que no valen la pena preocuparse, tratemos de disfrutarlas. Desde ese punto de vista, esta frase es algo positivo, pero desde un punto de vista más profundo, yo creo que esta idea es problemática. Y ya vamos a hablar un poquito de por qué. Primero, estoy viendo, yo voy siguiendo las investigaciones, como tengo un trasfondo científico, voy tratando de seguir lo que hacen los científicos, las investigaciones en distintos campos. Y he visto que en las universidades, sobre todo en la parte humanista de psicología y temas relacionados, están viendo que lo que la gente cree que es felicidad no es lo mismo que el sentir que la vida tiene un propósito, un sentido. Porque hace una semana más o menos fue el Día Internacional de la Felicidad. Y vieron, típicamente se dice los países más felices son los nórdicos o Finlandia y Noruega. Y cuando uno mira el índice de felicidad, uno ve que lo que se evalúa es más o menos posición económica, acceso a servicios, a cosas básicas, relaciones. Y sí, todo esto es importante en la vida. Pero cuando digamos, grupos de investigación empiezan a mirar un poco más profundo en estas cuestiones, incluso gente que dice, cuando les preguntan en encuestas, ¿sos feliz? Y mucha gente dice, sí, soy feliz. ¿Por qué? Porque tienen una estabilidad económica, especialmente en estos países. Estabilidad económica, tienen
todo lo material que se nos dice que necesitamos para ser felices y demás. Entonces las personas cuando le preguntan, ¿sos feliz? Dicen, sí, sos feliz. Y después le preguntan, ¿y sentís que la vida tiene un sentido, un propósito? Y ahí mucha gente que dice ser feliz dice que no, que la vida muchas veces le parece vacía. Entonces yo creo que esto se están empezando a dar cuenta, en nuestra cultura, digamos, se está empezando a darse cuenta que una vida confortable, de placer, no es necesariamente una vida de propósito, de sentido. Una vida en donde sintamos que vale la pena vivir. Y esto, como les digo, en sociedades más desarrolladas económicamente, es un problema porque hay más personas que tienen acceso a todo esto y sin embargo hay altos niveles o de suicidio o de abuso de sustancias y cosas por el estilo. Y yo creo que esto tiene que ser una enseñanza para todos y especialmente para nosotros en estos países donde, bueno, muchas veces es difícil incluso tener las necesidades básicas cubiertas, pero estamos siempre corriendo como detrás de la zanahoria que nos pone nuestra cultura que dice, si podés alcanzar estas metas económicas y sociales, vas a ser feliz. Y entonces uno tal vez toda su vida está detrás de esto, pensando que uno no es feliz porque no ha llegado todavía a adquirir estas cosas. Pero cuando uno ve sociedades en que las personas han adquirido estas cosas y ve que todavía son personas que no sienten ese propósito de vida, esto nos tiene que enseñar y decir, bueno, tal vez la cosa va por otro lado. Por supuesto, de nuevo, uno necesita cierta estabilidad y muchas veces la falta de estabilidad es una fuente de estrés y demás, pero creo que es importante cuestionar si el sentido de la vida y lo que nos va a hacer feliz es lo que nuestra sociedad nos propone. Porque puede que lleguemos al final de nuestras vidas persiguiendo estas metas e incluso alcanzándolas y que al final de la vida nos demos cuenta, este no era el camino. Entonces es importante cuestionarse estas cosas. Nuestra sociedad hoy está muy secularizada. Secularismo es lo opuesto de religiosidad, de espiritualidad. En el pasado la gente era más religiosa. Hoy nuestra sociedad tiende a ser menos religiosa. Y por supuesto que todo tiene sus pros y sus contras. Pero el problema es que cuando tenemos una sociedad secularizada, mucha gente ni se plantea que pueda haber algo más. Michelle va a hablar al final, les cuento un poquito cómo nos vamos a organizar. Como ella habla inglés, yo la voy a ir traduciendo. Entonces dividimos, voy a tomar la primera parte de la charla y después hacia el final ella va a presentar algunos aspectos prácticos sobre esto. Entonces lo que quiero hacer primero es presentarles la parte filosófica, digamos. Y como decía, a veces la gente ni se plantea, ni sabe que existe la posibilidad de algo más que lo que nos propone la sociedad. Por supuesto, si ustedes están aquí es que en alguna medida ya lo han descubierto esto. Entonces, quería examinar un poquito el tema de cuál es el propósito de la vida depende mucho de nuestra idea de qué es la vida. Por ejemplo, vamos a tomar algunas tradiciones espirituales y filosóficas, en general de la humanidad, desde la antigüedad. Cuando se trata de explicar qué es la vida, qué es el mundo, hay muchas explicaciones distintas. Por ejemplo, un grupo de cristianos al principio del cristianismo, que a veces se los llaman los gnósticos cristianos, ellos veían sufrimiento en el mundo y entonces decían, si Dios es perfecto, si Dios es todopoderoso, si Dios es todo amor, no hubiera creado un mundo donde hay sufrimiento. Este es un problema en la filosofía, se llama el problema del dolor o el problema del mal. ¿Cómo puede existir el mal o el dolor si hay un Dios que es todopoderoso? Y muchos teólogos han tratado de contestar esa pregunta no exitosamente. Pero bueno, es un tema separado que no podemos explorar hoy. Ahora, los gnósticos decían, hay sufrimiento en el mundo porque este mundo no fue creado por
Dios, el Dios verdadero. Ellos dicen, hay un Dios inferior, que ellos le llamaban el Demiurgo y Aldabaoth, para los que tal vez conocen un poquito el gnosticismo, que era un Dios limitado y que es un mundo que era falible, limitado y demás. Este mundo es una prisión para el alma y el rol de Jesús es venir y ayudarnos a liberarnos de esta prisión, escaparnos del mundo. Entonces, esta es una visión de qué es la vida desde el punto de vista gnóstico, y lo estoy simplificando, pero básicamente el mundo es una prisión. Ahora, cuando en la visión teosófica, déjenme hacer un paréntesis, nosotros en la tradición teosófica en general consideramos que todas las tradiciones serias tienen un aspecto de verdad. La verdad es algo multifacético, la verdad es algo que está más allá de las descripciones y las palabras. Las palabras son siempre muy limitadas. Incluso para describir un país, si ustedes van a un país exótico y vuelven, pueden contarles a los otros tantos aspectos distintos del país, incluso aspectos que son contradictorios. Imagínense cuando uno trata de describir verdades trascendentales. Entonces la idea es, para poder tener un entendimiento más completo de qué es el mundo, qué es la vida, quiénes somos, es bueno examinar distintos puntos de vista y entender qué aspectos están tratando de transmitir. Entonces, supongamos que miramos al mundo como una prisión. Bueno, este punto de vista es bueno en el sentido de decir, no nos aferremos tanto al mundo y busquemos cuál es la salida que nos va a llevar hacia una realidad mayor, porque es como si todos estuviéramos en una prisión. Imagínense que estamos en una prisión y que lo único que hacemos es hacer que la prisión luzca más linda. Y la pintamos y le colgamos cuadritos y esto y lo otro. Y sí, la estamos haciendo más linda, pero seguimos siendo prisioneros. Si lo único que hacemos en nuestra vida es el arreglar la prisión, nunca vamos a ser libres. Entonces el tema del mundo como una prisión tiene un mensaje que puede ser interesante, pero también tiene un problema. Si el mundo es una prisión, el mundo en sí mismo es un obstáculo y lo que tenemos que hacer es escapar de él. Entonces muchos gnósticos cristianos, por ejemplo, decían no tener hijos porque para qué vamos a traer más almas a esta prisión y demás. Después, por ejemplo, en el hinduismo, el budismo, en general, las tradiciones orientales presentan al mundo como una ilusión, como una apariencia, que no es real. Y de nuevo, esto tiene un mensaje positivo en el sentido de no nos dejemos engañar los cristales de colores que nos presenta la vida, porque eso no es lo real. Lo real es mucho más profundo. Pero el plantear que la vida es una ilusión también hace que uno piense que la vida no tiene mucho sentido. Por eso muchas personas de las tradiciones orientales tienden a irse, retirarse de la vida, renunciar a la vida. Porque si es una ilusión, ¿para qué nos vamos a quedar enganchados con la vida? Algunas otras tradiciones como el zoroastrianismo muchas veces planteaba la vida como una guerra entre el bien y el mal. Esto también tiene su aspecto de verdad, lo podemos ver dentro de nosotros. Está ese conflicto entre algunas tendencias hacia el egoísmo o hacia lo altruista y demás. Pero también el presentar la vida como una guerra es un problema, ¿no? Y puede que genere una actitud de conflicto y bueno, si esto es una guerra, tengo que ir y derrotar al mal. Y a veces esto es explotado en formas incorrectas y lo vemos mucho con la idea del yihad en el Islam, que el concepto original no era el de una guerra externa, era esta guerra interna. Entonces, creo que la idea es mostrarle distintas formas que el mundo ha sido explicado y la vida, y todas tienen su aspecto positivo y su aspecto negativo. Entonces yo quiero plantearles la visión teosófica, que también la sociedad teosófica, como les comentaba, no es una organización donde dice nosotros tenemos la verdad revelada, esto es lo que tienen que aceptar y es la única verdad. Para nada. Hay una serie de enseñanzas teosóficas que se proponen, si les sirve, buenísimo, pero además en la sociedad teosófica no solo estudiamos teosofía, sino también religiones comparadas. Entonces, desde el punto de vista teosófico, la propuesta es
que la vida es como una escuela, que es como un entrenamiento. Y esto tiene que ver con lo que podemos llamar la metafísica teosófica, es decir, las enseñanzas sobre quiénes somos. Entonces la idea es que nosotros, en general nosotros creemos que somos seres humanos, mortales, porque nuestro cuerpo se muere, creemos que somos seres humanos con muchas necesidades, porque nuestro cuerpo tiene necesidades, nuestras emociones tienen necesidades, nuestra mente también. Creemos que somos personas que necesitamos de la estimulación externa o de algo externo para ser felices, porque así es como crecemos y no podemos ser felices a menos que esté con determinadas personas o trabajos o familia o en estas condiciones. La felicidad depende de lo externo. Esta visión de quiénes somos está basada en lo que podemos percibir de nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Pero la tradición teosófica propone que somos muchísimo más que esto. De hecho, esto que creemos que somos es un fragmento de lo que somos verdaderamente. A veces Platón decía, es una sombra de nuestro verdadero ser. Cuando ustedes ven la sombra de ustedes en la pared, se ve la silueta, pero es algo muy básico que ustedes conocen de ustedes mismos a través de ver una sombra. La idea en la tradición teosófica es que esto es similar con lo que somos verdaderamente. Si ustedes creen que se conocen ustedes mismos porque conocen su cuerpo, sus emociones, su mente, en realidad lo único que conocen es una sombra de lo que somos. Esto es lo que la tradición teosófica propone. ¿Quiénes somos verdaderamente? Es algo que a medida que primero uno puede empezar a leer o a escuchar descripciones como hacemos en este tipo de actividades, en los grupos de estudios que tenemos, después uno puede empezar a meditar sobre esto o a tratar de mirar en su interior, y a medida que uno se va acercando más y más a nuestra naturaleza verdadera, es algo que realmente es difícil de expresarlo en palabras. Yo muchas veces pongo este ejemplo. Imagínense que ustedes pueden vivir por siempre, que de golpe les dicen, mirá, no te vas a morir nunca. No solo eso, sino que van a ser jóvenes durante toda su existencia. No van a sentir nunca más un dolor o enfermedades. Imagínense tipo Superman. Un cuerpo que va a ser perfecto, que va a ser fuerte, no los pueden lastimar, no se pueden enfermar, no se pueden morir. Imagínense cómo sería su vida y cómo encararían la vida si esto fuera verdad, ¿no? En adición a esto, tienen la posibilidad de estar siempre con cualquier persona que aman. Imagínense que hay teletransportación. Entonces, quieren estar con un hijo que está en otra ciudad, se teletransportan. Quieren estar con esta persona. Tienen acceso a cualquier cosa que aman. De hecho, tienen acceso a cualquier lugar que les encante. Pueden estar en un segundo. No solo eso, sino imagínense que no hay lugar para malos entendidos, porque todos vivimos con un estado de armonía interna y de claridad mental, con un estado tan lleno internamente, que no hay lugar para conflictos, para malos entendidos o para un conflicto de necesidades. Y muchas descripciones más. Cualquier cosa que ustedes se imaginen que sería lo perfecto, bueno, eso es lo que somos en realidad, como seres espirituales. Eso es lo que cada ser, cada persona que descubre su naturaleza divina se da cuenta. Se da cuenta que somos eternos. Y no darse cuenta conceptualmente. Hay una experiencia de que somos eternos. Cuando uno tiene una conciencia de su naturaleza verdadera, hay un sentido de unidad, hay un sentido de completa armonía, cooperación, paz, alegría. Eso es lo que somos. Ahora, si eso es lo que somos, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué vivimos una vida que tiene tanto sufrimiento y conflicto y demás? Póngase a pensar cuál es la fuente de sus conflictos. La fuente de su conflicto es o su cuerpo, cuando el cuerpo está enfermo, o duele, o está cansado, o tiene hambre, o tiene sed.
A veces la fuente de conflicto es de sus emociones, estas emociones inestables que pueden ser lastimadas, que están condicionadas y demás. O la mente que es intolerante, que no entiende, que no ve el futuro en el sentido de que no sabe a dónde van a ir las cosas y uno tiene miedo, no entiende por qué pasa estas cosas en la vida. Toda la fuente de problema está a nivel de las... no sé si esto es... No, hay un teléfono, bueno, sigamos. Todos los problemas son problemas de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Pero nosotros somos mucho más que eso. Cuando este cuerpo se muera, ustedes van a ver que ustedes siguen existiendo. No solo siguen existiendo, sino que después de un proceso de cosas que pasan después de la muerte, que es como una meditación. Básicamente la muerte es la vida ayudándonos a entrar en una meditación profunda donde dejamos de sentir el cuerpo, después de un tiempo dejamos de sentir todas estas emociones constantemente cambiantes y negativas, después de un tiempo dejamos de estar involucrados con también pensamientos limitantes y ahora nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza. Y ahí hay una existencia de una felicidad y un sentido de completitud, digamos, que no puede ser experimentado en la vida física. Pero decía, ¿por qué si eso es lo que somos, experimentamos tanto sufrimiento y conflicto y demás? Es porque no podemos retener una conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, acá es donde viene el propósito de la vida. La vida está diseñada, desde el punto de vista de la tradición teosófica, como una escuela donde si aprendemos a transitar la vida con un espíritu de aprendizaje, todo lo que pasa en la vida, tanto lo bueno como lo malo, es lo que nos está gradualmente ayudando a descubrir nuestra verdadera naturaleza. Si no fuera por la vida, la idea es que, esto está en el contexto de una enseñanza sobre ciclos de evolución, pero la idea es que es a través de la vida que podemos tornarnos conscientes de nuestra naturaleza verdadera. Si no fuera por la vida, estaríamos siempre dormidos a lo que realmente somos. Es como un pez que está en una pecera y que vive toda su vida en la pecera y nunca tiene la oportunidad de experimentar qué es la vida en el océano, digamos. Entonces, la idea es que lo que vamos a presentar, y que Michelle, como les digo, en un ratito va a hablar de algunos aspectos más prácticos, la idea es que todo lo que nos pasa en la vida está para ayudarnos. Y acá es donde voy a traer la idea o esta cuestión de que la idea de que la vida es para disfrutarla es un problema. Porque si a nosotros nos proponen la vida es para disfrutarla, eso quiere decir que cada vez que uno no está disfrutando, hay algo mal ahí. Las situaciones que no me permiten disfrutar me están robando parte de la vida. Porque si la vida es para sentirse bien, entonces las situaciones que no nos hacen sentir bien no deberían existir. Son un problema, son algo que tengo que eliminar. Y cuando transito situaciones difíciles, ¿qué sentido puede haber en esa parte de la vida si la vida es para disfrutar? Entonces, el pensar que la vida es para disfrutar, en el hacer eso, fraccionamos la vida y estamos en lucha constantemente con la vida. Lo que la tradición teosófica propone es que no, que las dos experiencias de la vida, tanto el gozo como lo que llamamos sufrimiento, son esenciales para que vayamos descubriendo quiénes somos verdaderamente. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, empiezas a ver el sentido, el propósito en las situaciones difíciles. Porque todos estamos bien con las situaciones fáciles, no necesitamos que nos digan por qué me pasa algo bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy contento? Eso no lo decimos. Nos pasa cuando pasa algo difícil. Entonces, supónganse que ustedes nacen y tienen potencial de ser yo siempre pongo el ejemplo, un jugador de tenis, digamos, muy bueno.
pero hay que entrenarse. Ese potencial que tienen tiene que ser entrenado. ¿Y cómo lo entrenamos? Poniéndonos en situaciones que sean difíciles, digamos. Nos tiran una pelota y la tenemos que devolver. Entonces, supongamos que tenemos un entrenador. Nos tira la pelota y empezamos a devolver. Y aprendemos a pegarle de revés, como se dice. Y a medida que vamos practicando nos vamos poniendo mejor y mejor. Y ya uno siempre se siente cómodo con lo que sabe hacer. Entonces uno está disfrutando de jugar al tenis. Entonces el entrenador nos dice, ahora voy a tirar la pelota al otro lado para que le pegues distinto. Y ahí nos frustramos porque le pegamos y sale la pelota a cualquier lado, nos sentimos que torpes, es difícil, nos caemos. Y entonces si uno no tiene la conciencia de que está aprendiendo, va a decir, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué me estás haciendo hacer esto que me hace sufrir? ¿Por qué no me seguís tirando la pelota de este lado que yo disfruto jugando al tenis? Pero si el objetivo es ser el mejor jugador de tenis que pueda ser, obviamente todas esas dificultades que nos vienen son las que nos está permitiendo expresar ese potencial que está dentro de nosotros. Y la vida es esto. Las situaciones difíciles no son un castigo, no es que hicimos algo mal, no es que Dios se enojó con nosotros. Las situaciones difíciles vienen para que entrenemos algo que no sabemos hacer, para que desarrollemos una potencialidad que está en nosotros y que cuando la desarrollamos la vamos a poder disfrutar muchísimo, pero que tiene que ser desarrollada a través del que nos pongan una dificultad y del tratar de sobrellevar la dificultad. Un músculo no se desarrolla simplemente dejando el brazo quieto. Sí, es confortable y todo, pero para desarrollar el músculo uno tiene que levantar un peso. Entonces, la idea es que la vida es una escuela o un campo de entrenamiento y muchas veces sentimos que lo que nos pasa en la vida es justo lo que no sabemos cómo encarar. Y a veces decimos, si me pasara esto otro lo podría manejar, pero justo esto me tiene que pasar. Y bueno, precisamente porque esto lo podés manejar, ya no lo necesitas. Es lo que no sabemos cómo manejar que necesitamos. Entonces, a veces la idea de karma, cuando la idea de karma, esta ley de causa y efecto, no se entiende correctamente, la interpretamos en términos de la idea esta simple de Dios castigando y premiando. Y lo único que hacemos es cambiar la palabra, Dios por karma. Pero karma en realidad es como la madre que está educando al niño, es como un entrenador. Entonces, sí, en nuestras existencias pasadas, estoy acá trayendo la idea de reencarnación, que todo esto de nuevo es una propuesta, no es para que ustedes lo tengan que creer. La idea es examinar todo esto y ver si les parece que sea lógico. Pero si en vidas pasadas no hemos trabajado ciertas cuestiones, bueno, en esta vida el karma nos va a poner en esas situaciones porque es el entrenamiento que necesitamos. Entonces, por supuesto que en una charla de una horita no los vamos a poder convencer de ninguna idea en particular. La idea acá es presentar ciertos puntos de vista que, si a ustedes les interesa, después empiecen a trabajar con ellos, empiecen a leer sobre esto. Bueno, por eso tenemos en la Sociedad Teosófica tenemos estos cursos y grupos de estudio donde charlamos estas cosas, miramos qué dicen las distintas tradiciones, tratamos de ver cómo se aplica a la vida. Ahí es donde uno puede profundizar. Pero básicamente la propuesta es que el propósito de la vida es para ayudarnos a realizar o a actualizar el potencial divino que tenemos, y que todas las personas que llegan a ese punto donde han descubierto su verdadera naturaleza dicen que mirando para atrás todo el sufrimiento que pasaron, incluso las tragedias, porque la vida muchas veces tiene tragedias que uno dice ¿por qué? Pero ellos dicen que mirando para atrás cada experiencia vale la pena haberla vivido por lo que sale de eso, por lo que la vida nos ayuda a descubrir. Annie Besant, una de las presidentas de la Sociedad Teosófica, que era una persona muy sabia, ella dijo algo parecido. Hacia el final de su vida dice, si yo tuviera que volver a vivir esta misma vida, sabiendo lo que pasó en mi vida, y me preguntaran antes de encarnar,
si quisiera cambiar algo, ella dice, yo estaría bien que se cambie cualquier cosa menos las dificultades que he tenido, porque ellas son las que hicieron que hoy sea lo que soy. Entonces es un poco la idea del el propósito de la vida. Y ahora, para no seguir trabajando en la parte más, digamos, filosófica, veamos una vez que uno tiene esa idea de que tanto lo bueno como lo malo nos ayuda a crecer, ¿cómo podemos encarar las situaciones para que realmente nos ayuden a crecer? Your time. Oh. Entonces ahora Michelle les va a dar algunas ideas que también podríamos estar hablando de esto por meses, porque este es un tema muy profundo, pero si ustedes han tratado de cambiar algo en su vida, van a ver que no es tan fácil. Dice, bueno, cambio esto y no es la experiencia. Pero cuando uno empieza a ver la vida desde el punto de vista del alma, donde una vida es un día en nosotros como almas, ahí empezamos a ser un poquito más pacientes. Y acá Michelle va a proponerle algunas cuestiones, como le decía, desde ese punto de vista de la paciencia, digamos. So can I say that? Ya. Yo voy a ir traduciendo entonces. Okay. Welcome and thank you. I'm happy to be here to share with you my work on the subject that I'm about to give. Sí, dice, bueno, gracias por venir y bienvenidos, y que está contenta de tener la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. So Pablo just shared the arc of evolution and the purpose behind our existence. Basically, the cosmic why. Entonces dice, yo, bueno, recién les comentaba sobre el propósito de la existencia desde el punto de vista evolutivo. Es como la idea de el por qué desde un punto de vista cósmico, el por qué estamos aquí. So what I have to offer is the what now. Entonces lo que ella quiere ahora proponer es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Something practical to carry with you on your way home tonight and hopefully into the week ahead. Entonces algunas cuestiones prácticas que se puedan llevar a su casa y que la puedan empezar a poner en práctica durante la semana, digamos. I have a quote by Charles Leadbeater, one of the early theosophists. Ella va a leer una cita de un teósofo que se llama Leadbeater, que fue también una persona muy sabia al principio del siglo XX. Bueno, la voy a ir. Dice, las alegrías de las emociones y de la mente, hay alegrías de las emociones y la mente, y hay mucha gente que dice, sí, yo me puedo desapegar del placer físico, sin embargo, muchas veces están muy perturbados cuando su alegría emocional o mental es desafiada. La dificultad, dice, viene de la insistencia que tenemos o el deseo que tenemos de estar emocionalmente cómodos. Un poco habla Leadbeater, bueno, uno puede aprender a no darle tanta importancia al cuerpo, pero estamos muy apegados a estar emocionalmente cómodos. La dificultad, sí, que no deberíamos que no deberíamos permitir que interfiera con nuestro propio progreso. Tengo que ver mejor, porque la veo medio de costado. Que no deberíamos permitir que nuestra necesidad de comodidad emocional interfiera con o nuestro crecimiento o el crecimiento de las personas que amamos. Y lo mismo pasa con la comodidad intelectual. Las personas quieren que los otros piensen exactamente como ellos piensan. Y entonces, así uno está mentalmente contento sin ser perturbado. Constantemente encontramos esa dificultad. Hay muchas personas que quieren estar en lo correcto y creen que no puede haber sabiduría por fuera de sus opiniones mentales. So,
we've all been in situations where we've been physically uncomfortable, like right now. How many people are really hot? How many seats are too hard? Claro, dice, estamos acostumbrados a estar en situaciones donde puede haber cierta incomodidad física, que hace calor o si las sillas no son muy cómodas. And we can justify that to be here for this Claro, talk. entonces uno dice, bueno, sí, lo soporto porque me interesa, por ejemplo, la charla o algo así. But when our emotions are uncomfortable and we're sitting here and we're angry or something has frustrated us or we're unhappy, we're not as accommodating with that. Pero cuando lo que no está cómoda son las emociones, no somos tan adaptables como lo podemos ser con lo físico. The same with our thoughts. If we're sitting here and we're really focused, we're hearing what Pablo's saying. But if there's a moment of silence and something comes up where you were hurt, or something comes up where you have to deal with a coworker that you don't want to, we're a little less patient with that part. Y también pasa con la mente. En este momento, a menos que estemos diciendo cosas que realmente nos enojan, están confortables y eso, pero cuando uno tiene que lidiar con gente que piensa distinto en el trabajo, donde sea, ahí es mucho más difícil aceptar la diferencia de opinión, por ejemplo. So in general, we tend to come together to learn, to get inspired. We feel that inner life stirring, I can do this. Entonces, en general, nos juntamos para aprender, nos inspiramos, sentimos que estamos creciendo, digamos. And then we go home and life happens. Y después volvemos a nuestra casa y lo que sucede es la vida. By midweek, our inspiration is gone, and what felt good to us is a distant memory. O sea, para la mitad de semana ya la inspiración se fue y lo que pensamos que era tan lindo es una memoria distante. This is very common in most traditions and organizations. Sí, esto es muy común en todas las organizaciones espirituales o tradiciones. It is not laziness. No es que seamos vagos, digamos. It's just that we're not quite sure, or maybe we're not quite sure what the practice for every day looks like and how to incorporate that into our busy schedules. El problema muchas veces es que no estamos muy seguros de qué prácticas podemos desarrollar para mantener esa inspiración o cómo podemos hacer para incorporarlo en nuestra vida diaria. I want to offer a simple idea, not a new practice, just a 1% change in whatever you are already doing. Entonces dice, quiero que consideremos una idea simple, no una práctica nueva, sino la idea de tratar de crecer un 1% durante nuestra vida. It's clear that small changes each day compound into something remarkable over time. Los cambios pequeños, después de un tiempo, se transforman en algo grande. Usually we're too impatient to wait for that critical mass to accumulate. En general somos muy impacientes para esperar que el trabajo que vamos haciendo genere un resultado. Mostly because we hear on the radio or we watch TV of, I did this and I'm rich, or I did this and I'm happy. Lo que pasa muchas veces es que lo que vemos en la televisión, la radio, internet, es que la gente dice, hice esto simple y ahora soy rico, o hice esto y ahora cambié, estoy iluminado. The longer we study theosophy, or the longer we really examine or are aware of what's going on in our life, we realize that that's not the case. Pero mientras más estudiamos teosofía, por ejemplo, o estamos en una tradición, digamos, seria, uno se va dando cuenta que no es así como funcionan las cosas. The theosophical teachings emphasize the spiritual life isn't reserved for special occasions. Una de las ideas de la teosofía es que la vida espiritual no está reservada para ocasiones especiales, It can move through the ordinary moments of the week. sino que es parte de los momentos ordinarios o comunes en la semana. The waiting, the commuting,
the small frustrations, the quiet before sleep. Cuando estamos esperando, cuando estamos manejando hacia el trabajo, o las frustraciones, las pequeñas frustraciones de cada día, o cuando estamos tratando de dormirnos. So this is what I call microdosing the spiritual life. Entonces ella tiene este concepto que lo hablamos ayer en Rosario de microdosis de prácticas espirituales, Not grand gestures, no cosas grandiosas, not hours that we don't have, no hacer algo por horas que no tenemos, just small, consistent contact with what matters. sino con contactos pequeños pero consistentes con lo que vale la pena, con lo que realmente importa. For example, a conscious breath before we open an email or our phone. Entonces, por ejemplo, el hacer una respiración consciente antes de que abramos un email o que hagamos algo en el teléfono. A moment of awareness when we feel our patience thinning, trying to catch before the end result. Entonces, un momento de conciencia cuando estamos perdiendo la paciencia, por ejemplo. Picking up a passage from a book that we've been meaning to read. Seleccionar una cita de un libro que queremos estudiar, pero que no tenemos el tiempo para leerlo todo. Not a chapter, not a paragraph, just one idea, and sitting with that for 2 minutes. Entonces dice, no todo un capítulo, ni siquiera un párrafo. Busquen una idea para sentarse con esa idea por 2 minutos. Set a timer on your clock or your phone when you know that you'll have 30 seconds to sit with it. Entonces uno puede poner una notificación en el teléfono para, en distintos momentos del día para pensar en esa cita 30 segundos y después siguen con lo que están haciendo. These micro moments don't replace our deeper practice, but they keep the thread alive. Entonces, si ustedes tienen una práctica que lleva más tiempo, esto no es para reemplazar eso, sino que es para mantener una conciencia espiritual, digamos, durante el día. They remind us throughout the week that we have more than our to-do list. Si nos hacen acordar o mantener presente que somos más que la lista de las cosas que tenemos que hacer. But here is where we tend to quietly give up. Pero acá en lo que va a decir ahora es donde ella cree que yace el problema que nos hace dejar de tratar. This is what I mentioned. We're pretty good at accepting physical discomfort, Esto es lo que decía, que bueno, uno ha aprendido a aceptar la incomodidad física, but do we even notice the beginnings to what our emotional discomfort is? pero sabemos notar el comienzo de cuando nos empezamos a sentirnos incómodos emocionalmente Or the intellectual discomfort? o cuando nos sentimos incómodos mentalmente. Here's where we tend to be blinded. Acá es donde uno se ciega. The micro moment isn't just the breath before the email or the text. Estos micro momentos de práctica no es simplemente el respirar conscientemente antes de abrir un email. Sometimes it's spending extra time on the email to understand what the person is really trying to say. También implica, por ejemplo, el mirar un email más detenidamente, tratando de realmente entender lo que la persona está tratando de decir. It's choosing not to walk away from the thing that is bothering you. También es el elegir no evitar algo que nos está molestando. It's not that we have to engage, but maybe the starting point is just to stand. Entonces no es que necesariamente uno tenga que involucrarse en una situación o relación que no es buena, sino que lo que uno tiene que tratar de hacer simplemente estar presente ahí. So we want people to agree with us. Notice when somebody tells you no. Entonces a nosotros queremos que la gente esté de acuerdo con lo que decimos. Fíjense lo que pasa cuando alguien nos dice no. We want our inner life to be peaceful and easy. Actually, how many people thought that that's what it would be when you started on this path? Claro, uno piensa que, bueno, voy a ser espiritual así emocionalmente, estoy en paz y es todo fácil.
cuántos de ustedes se acercan a la espiritualidad con esa idea de que eso es lo que va a pasar. And then the moment something disturbs that, a difficult person, Y después, cuando algo perturba eso, una persona difícil, an idea that challenges our way of thinking, una idea que desafía el modo en que pensamos, a practice that surfaces something we'd rather not look at, o hay una práctica que hace que veamos algo que no nos gusta ver de nosotros. these are basically the reasons we step away. Cuando estas cosas pasan es cuando empezamos a tratar de dejar de practicar o de corrernos, digamos, de la práctica. The disclaimer here is that we have to be intelligent about what we can do. Entonces uno tiene que tratar de ser inteligente sobre lo que podemos hacer en las distintas situaciones. Sometimes we can stand. A veces uno no puede enfrentar una situación determinada. Sometimes moving away is the best thing to do. A veces el evadir una situación es la respuesta correcta. Theosophy, Krishnamurti doesn't give techniques because of this reason. Claro, por esta razón la teosofía o pensadores como Krishnamurti no dan actitudes rígidas que uno tiene que seguir. What I can handle or what I can't handle is different from anybody else. Lo que uno puede manejar o no puede manejar es diferente de lo que les pasa a cada uno de ustedes. But that's the 1% change I'm suggesting. Y acá viene el cambio del 1% que ella va a proponer. Not just adding something small and positive to our day, No necesariamente adicionar algo que es pequeño y positivo a nuestra vida, but noticing where you reach for comfort when a little productive discomfort might actually be the practice. sino que traten de notar cuando algo que no es confortable, pero que puede ser productivo en términos del crecer, cuando está pasando eso. Staying a moment longer, listening to the irritating colleague as a practice. Use it as a practice. Entonces, si tienen que lidiar con un colega irritante, utilícenlo como una práctica, Not as a way to solve the problem. claro, utilícenlo como una práctica, digamos, para desarrollar paciencia, digamos, no para tratar de cambiar a la otra persona o de solucionar un problema que a veces no tiene solución, digamos. Bringing up the conversation that you've been avoiding. O encarando una conversación que uno estuvo tratando de evadir. The honest self-examining we've been postponing. O un momento de autoobservación que también hemos estado evadiendo. These are not interruptions to your spiritual life. Estas situaciones que no son cómodas no son interrupciones en la vida espiritual. These are the spiritual life, taking this form all the time. Esto es la vida espiritual y la forma en que toma a través del tiempo. So between now and the next meeting, don't try to transform yourself all at once. Entonces, uno no tiene que tratar de transformarse completamente entre ahora y la reunión que viene. Pick up one small thing or one small space. Entonces, elijan una cosa pequeña o un espacio pequeño, One moment in the morning, un momento en la mañana a minute of honest reflection before bed, o un minuto de reflexión antes de irse a dormir, a breath in the middle of a difficult moment. o una respiración consciente en un momento difícil, One choice to stay rather than to slip away. o una elección de aceptar una situación incómoda en vez de dejarla pasar. I think when we're doing that, we may get questioned. And when we get questioned, I think an honest answer is the best. Cuando hacemos eso, por ahí puede haber cuestionamientos
pero la respuesta honesta es siempre la mejor opción. Even if it's, I'm trying not to punch you in the face, so I'm going to breathe. Incluso si estoy tratando de no darte un mamporro, sino que estoy tratando de ser paciente. Okay. Un chiste. Just 1% more. Solo un cambio del 1% es lo que uno tiene que aspirar, digamos. And if the evolution is the great arc we're all on, Y si estamos todos en un viaje evolutivo, then focusing on the micro moments in the week ahead is not the waiting room, it's the path itself. entonces focalizarnos en estos momentos pequeños no es algo que uno hace hasta que pueda hacer algo mejor. Esto es el camino. Why this matters, 2 points. One, every thought and emotion we generate is a force. ¿Por qué esto es importante? Porque cada pensamiento y emoción que generamos es una fuerza. Selfish energy, even when doing good things, Cuando hay energías egoístas, incluso cuando hacemos cosas buenas, pero por motivos egoístas, stays with the lower energy or the lower vibration, goes out and returns back to you. en general, desde el punto de vista energético, se expresa en las energías más bajas, digamos, y las expresamos y después nos vuelven a nosotros. Unselfish energy escapes the pull of the self entirely. Y las emociones que son más inegoístas, más altruistas, escapan a esa gravedad que el yo tiene And goes out and becomes much larger than the one who sent y it. entonces se expande y se transforma en más poderosa de lo que nosotros produjimos individualmente. So with those thoughts of helping humanity, Entonces, la parte del ideal teosófico es el de que seamos personas que están ayudando a la evolución de la humanidad. I feel like this is my cry for help because I can't do it alone. Entonces dice, esto es como que yo les estoy pidiendo ayuda porque no lo puedo hacer yo sola. Our power is in community. Nuestro poder está en comunidad. Even when we are unaware or miles apart, Incluso cuando no nos conocemos y estamos a muchos kilómetros de distancia, your practice gives mine strength. la práctica a ustedes le da la mía, fortalece mi práctica. My practice can silently motivate yours. Y mi práctica puede motivar la de ustedes sin que nos demos cuenta. We never operate alone. Nunca trabajamos solos. So let us together, whenever we can, Entonces, tratemos de, cuando podamos, juntos, continue to be inspired, continuar estando inspirados in the small moments, en los momentos pequeños, building strength to do the difficult things. creando fortaleza interna para cuando lleguen las circunstancias difíciles poder encararlas. Okay. Yes. Thank you. Bien, listo todo. No. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco de conversación, preguntas, respuestas, comentarios. Como vieron, el enfoque de esto es el aprender a trabajar con las lecciones que vienen de la vida que muchas veces no son cómodas, emocional o mental o físicamente. Entonces, bueno, la idea es saber qué les parece a ustedes. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta sobre esta idea de el propósito de la vida para crecer y cómo encarar la vida para que pueda ser un crecimiento? You have to ask a question now. No, Sí, a ver, Leandro. Generalmente, lo que uno ve en redes sociales, que se usa este tipo de conocimiento, pero para enfocado en un bienestar de la persona, la personalidad.
bueno, usa el conocimiento pero no con los fines de propósito de la vida o evolutivo, sino para sentirme mejor. Luego, ¿qué te recomiendan respecto a ese tema? In general, when we see in the social media, etc., there are some advices on all this, but it's normally based on how to feel better personally, not from this point of view. So, do you have any thoughts? Yeah, that's the frustrating part Sí, es un aspecto frustrante, because I believed social media porque yo me creo lo que veo en las redes sociales. and I thought I would be happy and healthy and Entonces me pensaba que si hacía estas cosas voy a estar contenta, voy a ser rica, lo que sea. I give the example of we all want to be a superhero. Dice, a todos nos gustaría ser un superhéroe, But we don't realize what a superhero goes through in order to be a superhero. pero lo que nunca pensamos es por qué pasa un superhéroe para convertirse en superhéroe. They always have this great tragedy that brings their En powers. general las historias muestran alguna tragedia que es lo que produce sus poderes. They're usually alone, having had to give up their love of their life, or the poor person dies. Muchas veces están solos porque tuvieron que o dejar de lado un amor que tenían porque no pueden ser superhéroes o porque se murió alguien, entonces muchas veces están solos. And there's somebody always after them. Y siempre hay alguien que no los entiende y que los persigue. So we've all had tragic or traumatic or I call it death by 10,000 paper cuts. Dice, todos de algún modo experimentamos o alguna tragedia o dificultades, incluso si son pequeñas. Ella dice, usa una frase en inglés que es morir a través de 10.000 cortes, como cortes chiquitos. No es algo digamos, algo grande, muchas veces es las pequeñas cositas que a uno lo van afectando. Like a paper cut. You get Sí, a como paper vieron cuando uno se corta con el papel, pero si uno se corta 10.000 veces, deriva en algo grande. So we've all experienced that. We've all experienced the loss of something in our life, whether it's our home, our job, a person, or parts of ourself that we wanted to hang on to. Entonces todos experimentamos pérdidas, a veces puede ser de un hogar, de una persona, una relación, o incluso cosas de nosotros que tenemos que dejar de lado. And life just being life, there's always something there to give us practice in our spiritual path. Y la vida siempre nos trae oportunidades para crecer. So, I can keep up. yes. I forgot. Un poco, sí, no, porque un poco, entonces, eso es lo que la vida real es. Y entonces, lo que pasa es que en las redes sociales y demás, nos muestran cosas para evadir esto. Y porque nos pensamos de nuevo, como decíamos al principio, que la felicidad está en el no ser perturbados, el sentirnos bien, el pasarla bien. Por eso Michelle hacía tanto hincapié en aprender a relacionarse con la incomodidad física, emocional y mental. No porque el dolor sea más valedero que la felicidad en el crecimiento. Tanto el dolor como la felicidad son necesarios, los dos. Pero en general no tenemos problema con la felicidad. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con el dolor de un punto de vista distinto para que podamos crecer a través de ese entrenamiento. Hay un amigo de Estados Unidos que, bueno, él es teósofo, pero también se especializó en gnosticismo, Stefan Heller. Y él siempre decía, a todos nos gusta la idea de la alquimia como el transformar, vieron que en la alquimia la idea es de transformar el plomo en oro. Y cuando se aplica psicológicamente es como transformar las debilidades en virtudes o en fortalezas. Entonces él dice, a todos nos gusta la idea de la alquimia, transformar el plomo en oro, pero ninguno de nosotros queremos reconocer que hay plomo en nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a transformar si no aceptamos
el problema, la limitación, lo que no es cómodo. I remembered what I was going to say. So that's where the theosophical teachings have helped me. Nowhere have I ever read, you're going to be happy. Entonces en la tradición teosófica no tiene estas promesas de si te haces miembro de la sociedad vas a ser feliz. Disclaimer, happy on this physical plane. Claro, feliz desde el punto de vista así de lo personal. That I read something that my happiness is not here in this world. My happiness will be. Eso es lo que muchas veces las religiones en la antigüedad, aunque parezca pesimista, tenían una idea un poco mejor que la actual. Porque muchas veces la vida era difícil, en la Edad Media, supóngase, era muy difícil. Y entonces lo que las religiones decían es, esta vida no es para ser feliz, sino que la felicidad viene en el cielo, después que esta vida termine. Que parece evasiva o parece, pero hay una verdad ahí, porque la vida, por supuesto que a medida que uno va creciendo espiritualmente, va experimentando una dimensión mucho más profunda en uno y demás. Pero la vida esta es el entrenamiento. Si es el entrenamiento, entonces la vida es como una persona que va a un gimnasio y va al gimnasio y en vez de hacer los ejercicios se sienta, compra una gaseosa, charla con todo el mundo y después se va. Y sí, la pasó bien, pero no desarrolló nada. Entonces la vida física es para desarrollar ese aspecto que cuando lo podamos desarrollar, como le decíamos, es algo que nos permite vivir una dimensión que es desconocida para nosotros. Entonces la vida no es para venir y ser feliz, simplemente de ese modo simplista. Es venir y crecer. Y el crecimiento involucra felicidad, involucra también dificultades y demás. That doesn't mean that we can't find happiness or we can't be content or... Claro, eso no significa que no vamos a experimentar felicidad y estar contentos y demás. But I quit looking for every day, all day to be happy. Claro, lo que uno ya no espera es que uno debería estar contento todo el día, todos los días. I look for pockets of joy and bits of happiness. Entonces uno va como reconociendo los momentos de felicidad, sí, es difícil de traducirlo, los momentos de felicidad, digamos. Hay una analogía del héroe. Entonces todos acá somos parte de ser superhéroes, porque todos hemos tenido que superar una dificultad. Entonces ahí nos empoderamos. Esa es la otra y nos volvemos a empoderar. Claro. Sí, claro, el superhéroe es Wait, first time. so she said that that's the idea of we are all superheroes because we all go through difficulties and then we get power from it. Entonces la idea es que ese superhéroe es un símbolo, porque esta idea de superhéroes existe desde toda la antigüedad. Hércules, en los griegos y demás. Wonder Ese Woman, did you say? La Mujer Maravilla. Ese superhéroe es un símbolo de nuestra verdadera naturaleza, pero fíjense que en todas las historias de héroes, el camino del héroe, desde Harry Potter a los trabajos de Hércules, siempre está este camino donde el héroe tiene que enfrentar dificultades y ese camino es el que a uno lo hace crecer. James Campbell calls it the hero's journey. Claro, un filósofo, Campbell, hablaba mucho de el camino del héroe, que en todas las tradiciones tienen los mismos patrones. El camino, las dificultades, el que el héroe se va quedando solo, el que antes de poder acceder al premio de ese camino, sea la princesa o el tesoro o lo que sea, uno tiene que enfrentar un monstruo, a un guardián que está evitando el poder acceder al tesoro. Todo esto tiene un significado profundo mitológico. I was a working mom, and I don't remember being happy during those years. I can't find any pictures of me smiling.
And I laughed one time, and one of the kids goes, "Oh, look at mom, she's smiling with her teeth." Dice que ella, cuando estaba criando a los chicos, ella crió a los chicos bastante sola en su matrimonio anterior. Y entonces, bueno, como de criar 3 chicos y trabajar todo el día y todo, dice, yo no me acuerdo de momentos de felicidad durante esa etapa donde estaba criando a mis hijos. Dice, una vez me reí de algo y uno de los chicos dijo, mira, mamá se está riendo con los dientes, dice. So that's, to me, that's life. So it got to a point where I was happier. Claro, y después, en cierta etapa, vino el momento donde ella lo empezó a disfrutar más. Yeah. Entonces la vida es así, hay momentos en donde hay trabajo para hacer y momentos donde eso va rindiendo sus frutos. Our unhappiness is usually not from the incident that happens. Muchas veces nuestra infelicidad no es por las cosas que pasan, It's from our thinking that it shouldn't be like that. es nuestra mente que dice, esto no tendría que estar pasando. Or why is it happening to ¿O por qué me? me está pasando? Pero eso de nuevo, eso pasa porque creemos que las dificultades no deberían estar ahí, que las dificultades nos dañan, que las dificultades nos están robando de la felicidad de la vida. Entonces cuando uno se da cuenta que las dificultades son parte de nuestro crecimiento y es como si, volviendo a la imagen de la prisión, es como si uno está en una prisión y alguien está rompiendo esa prisión. Pero como nos creemos que la prisión es nuestra casa, nos pensamos que eso nos está dañando. Y por ahí alguien está rompiendo la prisión y venimos y volvemos a armar la pared. Y estamos constantemente tratando de sostener y arreglar la prisión, cuando en realidad eso que parece que nos está atacando, nos está liberando. And I always think when we do something that's difficult, we're doing it for those people, for those who cannot. Ella Yeah. siempre dice que piensen cuando están enfrentando, por esta cuestión de que estamos todos conectados, cuando están enfrentando una situación difícil, piensen que ustedes también la están enfrentando en nombre de aquellos que no tienen la fuerza para enfrentarlo. Porque estamos todos conectados. Yeah. What if we took on that difficult situation, knowing that I'm doing this for somebody who can't? Claro, entonces piensen, bueno, estoy enfrentando esta situación por aquellos que no pueden. Porque esto está enraizado en la idea de que hay una conexión entre todos nosotros y hay una evolución colectiva. Entonces, cuando ustedes logran algo internamente en cada uno de ustedes, también está impactando en la conciencia de la humanidad. Sí, Martín, pensaba en esto de la práctica, ¿no? Que pareciera, como decía Michelle en un momento, pareciera que eso no conduce a nada, o porque demasiado poco, por la ansiedad, vas a pensar que con eso no hace nada. Pero pensar si uno lo va proyectando en el tiempo, ese punto que va haciendo, como cada práctica, se va a ir sumando a los anteriores y eso se va a ir ampliando día a día. ¿Cómo sería el desarrollo? Pero es algo que afino yo, pero quizás el desarrollo es algo interno. So he's saying how the micro practice accumulates in time, what we do it during the day. Maybe you can talk about the 10,000 hours that you Okay. said. So there's a book called Outliers. Hay un libro que se llama, no sé cómo traducirlo, Outliers, las personas que son distintas de los demás. It probably isn't true, but it's a Proba- nice idea. Probablemente el dato objetivo que ella va a decir no es verdad, pero es una idea interesante. But the idea is based on if we do anything for 10,000 hours, we will become proficient or a master at it. Entonces lo que este libro decía es que si uno practica cualquier cosa por 10.000 horas, se convierte en un experto en eso. So look at an Olympic athlete, I don't know, Sí, un pianista, un atleta olímpico, cómo ellos entrenan. and how much training they go through to get there. Claro, cuánto trae entrenamiento ellos
So I did a thing. If I meditate for 30 minutes a day, Entonces ella hizo un cálculo. Bueno, si yo quiero ser, profesional en meditación y medito media hora por día, ¿cuánto me lleva para las 10.000 horas? 52 years. 52 años. So, but with the microdosing and the meditative inquiry and the self-examination, if we can extend that meditation time to 5 hours. Pero si incorporamos la conciencia meditativa en el día, cuando lavamos los platos, cuando estamos caminando, vivimos 5 horas del día con una conciencia meditativa de atención, I think it was closer to 7 to 10 years. claro, era algo de 7 años o 10 años. So every time we take a situation and we're aware of what's going on, even if we don't like it, we're aware of that not liking it, we're in a meditative state. Claro, entonces cuando hay una situación que incluso que no nos gusta, si tratamos de estar conscientes de la situación, de lo que nos pasa y todo, estamos meditando. Maybe not meditative. No, but yeah. But we're in a different state of consciousness. Claro, dice, bueno, no, tal vez no una meditación de Samadhi. sí, de samadhi o cosas así, pero no, porque yo creo que sí, en el sentido de que ese estado de atención, de conciencia, es el fundamento del empezar a escuchar nuestra naturaleza interna. Entonces, ¿cuántos momentos en el día se nos presentan donde podemos practicar esto? Entonces, ustedes ven esta idea de las microprácticas, es que si tomamos la vida como nuestro entrenamiento, entonces no es que van a meditar media hora por día. Durante el día van a tener múltiples oportunidades de emplear esa atención más I meditativa. mean, think of your work, the job that you do, what you had to go to school, what you had to learn. That didn't come overnight. I know, like me being the greatest mom, did not come overnight. Entonces dice, fíjense que en todo lo que hacemos, nada pasa de un día para el otro. Como ella siendo la mejor madre del mundo no pasó en 2 días, dice. So there are plenty of examples in our daily life that we forget to apply to our spiritual life. Hay muchos momentos en la vida diaria que nos olvidamos de aplicar la espiritualidad a eso. Or like our emotions and our thoughts. What makes us think we can just say stop thinking and we Claro. stop thinking? ¿Por qué uno se cree que puede decirle de golpe a los pensamientos, a las emociones, bueno, frená, dejá de pensar o dejá de sentir esto? No es así como funciona. Por eso ella decía el 1%. Traten de tener un 1% más de eficacia en tratar de manejar sus emociones. Un 1%. No de no enojarse nunca más. Y después si no lo pueden hacer, tienen culpa y dicen yo no sirvo para esto. No. Un poquito mejor cada día o cada semana o cada año. Un poquito mejor. And there are even some things within my personality I know aren't going away this lifetime. Y hay cosas dentro de la personalidad de uno que uno sabe, bueno, esto probablemente no se cambie en esta vida. Pero como almas, cada vida es un día para nosotros. Nosotros estamos condicionados por cuánto dura el cuerpo. Nos parece 80, 90, 100 años un montón. Como almas, del punto de vista teosófico, lo que la tradición teosófica propone es que estamos evolucionando hace 18 millones de años como almas. 18 millones de años. ¿Qué son 80, 90 años? No es nada. Claro, cuando estamos limitados por el cuerpo nos parece un montón, pero nos damos cuenta que a medida que vamos creciendo, como el tango, que 20 años no es nada, porque realmente no es nada. Entonces, esto uno tiene que tomar conciencia para ser más paciente. Uno va cambiando, pero tiene que ser paciente y confiar en el proceso. Hay una frase de una canción que dice, tarda en llegar ya al final de otras. Claro, Sin exactamente. esperarla, pero es lo que va a llegar. En Estados Unidos yo no puedo citar estas canciones, no conocen el tango, la canción de Cerati. Acá podemos citar esas cosas. That's one of the other reasons to take a breath after we finish a project or finish a task,
because we think all these little tasks are nothing, but they're really something. Ujú. Ella también siempre dice que cuando uno pasa de una tarea a la otra, no pasar constantemente así, porque pasa el día y uno le parece, ¿en qué gasté todo el tiempo y no hice nada? Entonces dice, cuando termine una tarea, terminen también, hagan una pausa, estén conscientes, y es como que uno asimila de que algo se ha hecho y ahora pasar conscientemente a la próxima tarea, digamos. There's really something freeing in coming to the realization that this might be as good as it gets. También muchas veces está esta idea de que es siempre más, siempre mejor y cosas así. Dice, es el sentimiento de, bueno, esto puede ser lo mejor, digamos, puede que esto no mejore. A veces esa actitud en realidad nos libera, porque nos ayuda a aceptar la situación. Y después sí, muchas veces cambia la situación, pero esta idea de que debería ser mejor, como ella dice, es muchas veces la fuente del problema, And el sufrimiento. right, sometimes that will create a shift and we'll be in a place where we can get something that we didn't think. Sí, a veces pasa, algo cambia y ahí es donde las cosas cambian, digamos. Hay una persona entre nosotros que a mí particularmente me dice siempre, hay algo que es ideal y hay algo que es posible. Ujú. No hay supervivencia hasta no lo consigo. So somebody says, yeah, there is something that is ideal and something that is possible. Don't go always for the ideal. Si yo a veces pongo el ejemplo del GPS, cuando uno tiene que hacer un viaje largo, el GPS te dice, bueno, vas a llegar ahí en 8 horas y 43 minutos. Pero eso sabemos que no es verdad, porque vamos a tener que parar al baño, porque va a haber tráfico, y entonces vamos a llegar en más tiempo. Y bueno, si uno entiende eso, no se frustra. Pero cuando uno mira la vida desde el punto de vista de cómo va a transcurrir algo, desde el mejor punto de vista y donde todo sale perfecto, y ahí siempre vamos a estar frustrados. Entonces tenemos que evitar que la mente caiga en eso. Está ese meme que dice, ¿cómo pienso que esto va a salir y está punto A, línea recta, punto B? ¿Cómo pasa en realidad? Y es todo así, va todo así, al final llega al punto B. How often do we meet reality where it is instead of where we think it should be? Claro, ¿cuántas veces nos encontramos con la realidad donde está en vez de donde creemos que debería estar? ¿Cuántas veces aceptamos las cosas y nos relacionamos con lo que es, no con lo que queremos que fuera o imaginamos que es? And ask yourself, what would happen if I did that? Claro, ¿y qué pasa si lo hacemos? Porque si decimos la vida es un entrenamiento, entonces tenemos que dejar de soñar o resistirnos de que ojalá fuera distinto. En muchos sentidos somos como niños, cuando nuestros padres nos dicen, no, deja de hacer eso, hace aquello, y que el niño se resiste porque no entiende que esto es lo mejor para él. El niño por ahí se querría quedar jugando y no ir a la escuela. Y el niño puede sentirlo que, ¿por qué me estás castigando de hacerme hacer algo? Pero como adultos entendemos que esto es lo que le va a permitir realizarse como persona, digamos. Entonces la vida es mucho así, y lo que no nos gusta nos resistimos, queremos que fuera distinto, porque no entendemos profundamente que esto es lo que nos va a permitir realizarnos como seres espirituales, eternos, divinos. ¿Cómo? Yep. Sí, usando como Sí. referencia lo que decías al principio de la imagen de la caverna, que se refleja algo de lo que no somos, pienso que también eso tiene un gran contrapeso de estímulo emocional desde el origen de nuestra vida, desde la sociedad o desde las redes, como decíamos, que nos lleva a un conflicto, a una confusión que muchas veces la damos por perdida, esa batalla, y entonces, bueno, viene la resignación y uno abandona cualquier lucha o
o emprendimiento emocional, porque se encuentra inclusive hasta sin una contención en comunidad ni hablar de sociedad, ¿no? De Claro. una comodidad. Claro. Sí, esta visión, cuando uno la va entendiendo y asimilando, porque las ideas, simplemente como ideas, pueden ser interesantes, estimulantes, pero mientras la idea permanece a nivel de idea, no tiene el poder de transformar nuestra vida. Cuando la idea se empieza a asimilar, ahí es donde tiene un poder transformador. Y para asimilarla tenemos que trabajar con la idea y probar y tratar de vivir de acuerdo a ella y ver qué pasa. Entonces, ahí en lo que vos decís es donde esta idea de que lo que estamos proponiendo te empodera, porque muchas veces nos vemos como víctimas del medio ambiente. Necesito para ser feliz que estas personas actúen de cierto modo, que la vida me dé esto, que me dé lo otro. Y en la medida en que pensamos de esa forma, estamos en una posición de víctimas, de necesidades, de si no tengo esto no puedo ser feliz, no me puedo desarrollar. Cuando uno entiende que en realidad las dificultades y demás, la idea de lo que no te mata te fortalece, digamos. Bueno, desde el punto de vista espiritual nada te mata, porque sos eterno. El cuerpo lo puede matar, pero cuando nosotros como alma, cuando se termina la vida física, es como cuando nos despertamos de dormir. Uno se despierta de dormir y no dice, moría ese sueño y qué sé yo. Uno se despierta y el sueño fue un sueño y si tenía algunas enseñanzas lo asimilamos. Si era un sueño insignificante lo olvidamos. Como alma pasa lo mismo con la vida física. El cuerpo se muere y como alma decimos, qué bueno, ya me desperté. Recordamos nuestra naturaleza como almas durante el tiempo que estamos antes de volver a encarnar. Estamos en un estado muchísimo mejor que cualquiera que pueda ser en la vida física. Entonces a lo que voy es que cuando esta vida que parece tan importante cuando estamos en el cuerpo, como almas, entendemos que es parte de nuestro entrenamiento, pero que somos mucho más que eso. Entonces estas ideas nos empoderan porque cuando empezamos a entender que estas dificultades nos están ayudando a despertar todo esto, uno deja de ser víctima y decís, bueno, tengo que lidiar con un jefe que es terrible, lo voy a hacer para desarrollar fortaleza interna, para desarrollar esto o lo que necesitemos desarrollar. Y ahí nadie te puede dañar, porque toda cosa que pasa, uno la revierte en desarrollar algo interno. Bueno, ya es tiempo, no los queremos demorar mucho más. Entonces, gracias a todos ustedes. Gracias.